El día de hoy vamos a estar estudiando hermenéutica parte 3. Y hay un pensamiento de C.S. Lewis en su libro Reflexiones sobre los Salmos que dice: la interpretación se confunde comúnmente con la aplicación, porque la interpretación lo que significa es lo que significó para los destinatarios originales y la aplicación es lo que significa para nosotros hoy. Podemos tener miles de aplicaciones de la misma verdad, pero la verdad es una sola. Muy importante esto, la verdad es una sola, porque si no, es una contradicción. O sea, la aplicación y la interpretación son dos cosas diferentes. Cuando estuve investigando acerca de este concepto, me impresioné bastante porque es cierto, usualmente la gente no cree mucho en lo que decimos porque la gente, usualmente los predicadores o a veces en medio de un estudio o medio de un consejo bíblico, le decimos a la gente la aplicación, ignorando a veces la interpretación. Y la gente entiende que le estamos dando la interpretación, pero ¿por qué hay tantas verdades del mismo texto? Y es precisamente eso. Hay un contexto histórico en el que ese texto tiene su origen y tiene un mensaje, tiene una verdad para los que lo escucharon en ese momento. Pero tiene una aplicación en el presente, por eso el mensaje es contemporáneo, porque puede hablarnos a nosotros en nuestros días. Es por eso importante que tengamos la diferencia entre una cosa y otra. Y voy a mostrar un cuadro comparativo entre las tres etapas que hemos hablado de la observación, que es la parte de la exégesis, la interpretación, que es la parte de la hermenéutica, y la aplicación, que es la parte con la que vamos a continuar a partir de mañana. Ok, en la observación se presentan las evidencias para llegar a conclusiones, ¿verdad? Entonces, en la interpretación, la idea original que el autor tenía en mente. Y en la aplicación es cómo aplicar ese principio que el autor tenía en mente a la verdad en mi situación de hoy. En la observación, ver la situación original, cuál era el contexto de todo lo que ocurrió allí. En la interpretación, qué tenía el autor en mente basado en esa situación. Y en la aplicación, qué verdad hay para mí hoy respecto de esa situación. En la observación, observar el lenguaje original, los términos, junto con lo que más se repite. Recordemos ese principio, ya lo hemos discutido antes. En la interpretación es todo ese lenguaje, cómo lo entendieron los destinatarios originales. Esa es la verdad de ese momento. Ahora, la aplicación sería cómo Dios se está dando a conocer en cada principio y en cada verdad el día de hoy. En la observación, descubrir los hechos, eventos que originaron el libro, el que estamos estudiando, en este caso para nosotros el libro de los hechos. Y entonces en la interpretación, los hechos y eventos que originaron el libro son la fuente de la interpretación. Y es el resultado de la observación. Luego de yo hacer una correcta observación acerca de los eventos que originaron el libro, yo puedo entonces hacer una interpretación basándome en ese libro que es la fuente de esa situación, la que lo explica, y entonces poder interpretar de manera correcta. Entonces la aplicación sería como la verdad afirmada en los hechos y eventos en la Biblia se aplica, la verdad afirmada en los hechos y eventos en la Biblia se aplica a nuestras vidas hoy. Por último, en la observación es buscar observar lo que el Espíritu Santo inspiró. Eso es lo que debo tratar de hacer cuando estoy haciendo la exégesis del texto, en la observación. Ahora, en la interpretación es recrear los hechos que sucedieron, inspirado por el Espíritu también. Y en la aplicación es qué quiere Dios que se haga ahora en la actualidad. Así que
tengamos en cuenta que estos tres momentos tienen cosas que se interrelacionan, pero hablan de situaciones diferentes. En la observación, yo estoy haciendo una investigación en la que yo no debo inferir en nada. Yo debo dejar que la Biblia hable a través de esa observación. En la interpretación es donde yo hago una inferencia, pero esa inferencia debe estar basada en lo que acabo de observar, en lo que hice en la exégesis, para interpretar, para poder explicar, para poder enseñar. Y entonces en la parte final, que es la aplicación, mi tarea es tratar de reflejar esa verdad al día de hoy. Cómo esa verdad afecta el día de hoy. Así que vamos a escuchar el tema que tenemos preparado para el día de hoy. Es el capítulo número 13 del libro de los Hechos y está a cargo de nuestra hermana Sujei Martínez de Campuzano. Ella con cada uno de nosotros. Bien, buenos días. Bendiciones para cada uno de ustedes. En esta mañana vamos a seguir, ¿verdad? Estudiando el libro de los Hechos. Y para hoy vamos a estudiar el capítulo número 13 de los Hechos. Y he titulado el tema de esta mañana, Firmes y Adelante, Huestes de la Fe. Vamos a orar para pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Querido Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, en esta mañana a usted sea la honra, a usted sea la gloria, a usted sea el poder y la magnificencia, Señor, por los siglos de los siglos. Gracias, Padre Celestial, por el lindo privilegio que nos concede de exponer su palabra. En este momento, Señor, pedimos la dirección de su Espíritu Santo, de manera que todo lo que hablemos, todos nuestros pensamientos, todas nuestras acciones estén dirigidas por su Santo Espíritu. Que seamos, Señor, el instrumento que usted en esta hora ha de utilizar para la exposición de su palabra y que su mensaje, Señor, pueda hacer una transformación en nuestros corazones. Permita, Padre Celestial, que el mensaje de esta mañana pueda ser entendido y comprendido y también pueda ser en práctica conforme a su voluntad. Diríjanos, Señor, en el resto de la programación. Lo pedimos, oh Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a estudiar la historia de Saulo o de Pablo y Bernabé cuando iniciaron su primer viaje misionero. Y vamos a empezar leyendo los versículos 1 al 3 del capítulo número 13 de Hechos, en donde nos habla acerca de esa primera experiencia de ese viaje misionero. Dice la palabra de Dios, versículo número 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Versículo número 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. En estos versículos, la Biblia es clara y nos indica que tanto Saulo y Bernabé como otros, ¿verdad?, fueron consagrados, pero de manera especial Saulo y Bernabé habían sido apartados por el Espíritu Santo para una obra especial en la predicación de la palabra de Dios. Así es que luego de ellos haber orado y ayunado, fueron enviados a esa misión importante que Dios les había encomendado. Y de acuerdo a los versículos 4 y 5, nos indica que ellos llegaron a Chipre y allí predicaron la palabra de Dios a los judíos. Versículos 4 y 5 dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Dice que inicialmente tenían también a Juan, de apodo Marcos, como ayudante. Así es que
aquí vemos cómo ellos iniciaron un viaje misionero, iniciaron un trabajo, una obra especial que había sido dirigida o impuesta por el Espíritu Santo. En los versículos que siguen, los versículos del 6 al 12, nos indica cómo cuando ellos empezaron la obra, inmediatamente empezó el enemigo a tratar, ¿verdad?, de crear tropiezos en la obra y de estropear el trabajo que el Espíritu Santo de Dios quería realizar a través de ellos. Y cuando leemos estos versículos, pues nos damos cuenta de esa obra. Dice el versículo 6, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimás, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Y yo doy gloria a Dios en esta mañana por este episodio que, si bien es cierto, en algún momento de nuestra vida lo hemos leído, pero cuando uno lo lee como con tanto detenimiento, uno puede darse cuenta de cómo el Señor dirige a sus hijos. Y aquí vemos cómo en medio de este trabajo misionero el enemigo trató de estropear la obra de Dios. Pero Saulo y Bernabé, llenos del Espíritu Santo, reprendieron a este falso mago y vemos cómo él queda ciego, cómo fue en alguna manera castigado, ¿verdad?, por su ceguera. Y realmente aquí hay una lección importante para nosotros, y es que cuando nosotros vamos revestidos de Dios, cuando nosotros vamos dirigidos por el Espíritu Santo, cuando llenamos del poder del Espíritu Santo para hacer la obra que Dios quiere que hagamos, no hay estrategias que el enemigo haga para destruir la obra que tenga éxito. Cuando vamos seguros, sostenidos de las manos de Dios, podemos ir con toda seguridad. Podemos continuar adelante con nuestra obra porque sabemos que Dios es quien la dirige. Y precisamente basándose en este hecho, el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 17, titulado Los Heraldos del Evangelio, dice lo siguiente. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 17, Los Heraldos del Evangelio, nos dice: pero el fiel obrero evangélico no necesita temer ser derrotado por el enemigo, porque es su privilegio ser dotado de poder celestial para resistir toda influencia satánica. Dice más. Dice también: aquellos que predican la verdad de Dios encontrarán al astuto enemigo en muchas formas diferentes. A veces será en la persona de los instruidos, pero a menudo, en la de ignorantes, a quienes Satanás adiestró como instrumentos eficaces para engañar a las almas. Es el deber del ministro de Cristo permanecer fiel en su puesto, en el temor de Dios y en el poder de su fortaleza. Así puede confundir a las huestes de Satanás y triunfar en el nombre del Señor. Y yo digo, gloria a Dios. Sigue diciendo la historia bíblica que en los versículos 14 al 16, Pablo y Bernabé continuaron realizando la obra del Señor. Y en el versículo número 14 inicia diciendo que ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia
y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha la señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Y entonces, a partir del versículo 17 en adelante, Pablo empezó a contar la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando fue sacado de la esclavitud de Egipto. Inició con esa historia y culminó con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Habló de cuando Juan predicaba el Evangelio de Salvación y hablaba acerca de que iba a venir el Cristo. Y terminó cuando el Señor Jesús vino, ¿verdad? Murió, fue crucificado y cuando resucitó. Y habló de la obra maravillosa que Dios había hecho tanto en los antepasados como lo había hecho en sus vidas. Habló de su experiencia y de la transformación que habían recibido y de cómo ellos habían sido enviados a predicar esa misma verdad que Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Y vemos cómo estos hermanos que estaban allí en la iglesia quedaron maravillados de la palabra de Dios. Pablo empezó a hablar de todas estas obras y la gente estaba maravillada de cómo él les hablaba acerca de estas palabras. El mismo capítulo que estamos estudiando, de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 17, hablando de la experiencia de Pablo y Bernabé en este viaje misionero, dice lo siguiente: Pablo y Bernabé habían aprendido a confiar en el poder libertador de Dios. Sus corazones estaban llenos de ferviente amor por las almas que perecían. Como fieles pastores que buscaban las ovejas perdidas, no pensaban en su propia comodidad y conveniencia, o olvidándose de sí mismos, no vacilaban frente al cansancio, el hambre y el frío. No tenían sino un objeto en vista: la salvación de aquellos que se habían apartado lejos del redil. Gloria a Dios. Así que ellos fueron enviados con una misión y con esa misma misión ellos permanecían y tenían un solo blanco, que era alcanzar otras almas para el reino de los cielos. En los versículos 42 al 52 del capítulo 13 de Hechos, Pablo y Bernabé cuenta la historia de que ellos fueron a predicar el evangelio, ¿verdad? A los judíos, pero esos judíos no le recibieron con gran ánimo. Vamos a leer estos versículos. Hechos capítulo 13, versículo 42 al 52, nos dice lo siguiente: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Versículo 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia.
Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Pablo y Bernabé aquí hicieron sus esfuerzos, como el Espíritu Santo los había mandado, de predicar el Evangelio, tanto a los judíos como a los gentiles. Sin embargo, los judíos rechazaron la palabra de Dios, por lo que ellos se regresaron a los gentiles. Si bien es cierto, aquí ellos hicieron justamente lo que dice el versículo número 14 del capítulo 10 del libro de San Mateo, cuando dice, y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Somos enviados a una misión especial y somos enviados para una obra grande de predicación del Evangelio. Pero la misma palabra de Dios es clara, o sea, donde no te reciban, sacúdete el polvo de tus pies y sigue para adelante predicando la palabra de Dios, porque Dios es un Dios de amor y nada es forzado, ni siquiera la salvación. Tenemos la libertad de nosotros elegir a quién servir. Así es que predicamos el Evangelio, pero si la gente no lo recibe, sigamos predicando a alguien que realmente lo reciba, que al final no es a nosotros a quienes están rechazando, sino al mismo Dios. Así es que Dios nos ha dicho no nos ha dicho que la obra de predicar su palabra va a ser algo fácil, será algo difícil la proclamación de su palabra, porque hay muchos que, al igual que los judíos, no aceptarán el mensaje. Estamos llamados como ministerio para una obra grande de evangelización. Hay miles de hogares que cada día se pierden. Hay miles de matrimonios que se destruyen cada día. Hay miles de asesinatos y a diario vemos la noticia de cómo un esposo mató a su esposa o de cómo una esposa mató a su esposo o de cómo los hijos mataron a sus padres. Y nosotros estamos llamados a proclamar una verdad crucial en estos tiempos. Y es que Dios es el fundador del matrimonio y que la familia es un proyecto de Dios. Pero decirle esto a muchas familias no será fácil y muchos creerán, pero otros rechazarán esa verdad. Y somos testigos, pues hemos estado en retiros donde hay personas de mayor edad que nosotros que se quedan asombrados y dicen, pero ¿cómo estos muchachitos, en términos, ¿verdad?, de miniatura, me van a decir a mí cómo yo tengo que guiar mi matrimonio? Sin embargo, recordemos que nosotros somos enviados por Dios para una obra sagrada y que este es un mensaje que hemos recibido por gracia y por gracia lo vamos a impartir a otros. Y encontraremos gente que aceptará el mensaje de la palabra de Dios, pero encontraremos otras que la rechazarán. Sin embargo, no debemos temer, no tenemos por qué desanimarnos. La palabra de Dios es clara, es viva y eficaz y es más cortante que una espada de doble filo. Muchos la recibirán con gozo, pero otros la rechazarán. Pero debemos seguir firmes en lo que nosotros hemos creído y en la orden que hemos recibido de Dios. Y la invitación en esta mañana es a que precisamente eso, sigamos firmes, sigamos adelante. ¿Tendremos aflicción? Sí, tendremos aflicción. ¿Nos rechazarán? Sí, seremos rechazados. ¿El enemigo pondrá piedras de tropiezo en nuestro camino? Sí. Pero San Juan capítulo 16, versículo 3 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Que el Señor nos bendiga en esta mañana y que tengamos presente que no importa lo que suceda a nuestro alrededor, el Señor va delante de nosotros. Y no importa lo que el enemigo intente hacer. Cuando somos guiados y dirigidos por el Espíritu Santo de Dios,
Cuando nos colocamos cada día en las manos de Dios, podemos hacer obra grande, no porque nosotros haya poder para hacerlo, sino porque estamos sostenidos de la mano poderosa de Cristo Jesús, y es el Espíritu Santo quien va delante de nosotros. Antes de tener la oración final, me gustaría que Marcial colocara el himno Firmes y Adelante. Sin temor
Padre querido que estás en los cielos, Señor, en esta mañana le honramos, le bendecimos y le glorificamos. Le damos gracias, Padre Celestial, por la exposición de su palabra. Gracias, Señor, por su Espíritu Santo que nos motiva, que nos prepara y nos capacita para la predicación de su palabra. Que usted ponga en nuestros corazones, Señor, cada día el anhelo de predicar a viva voz este mensaje tan grande de salvación. Que usted nos prepare para esa obra especial que usted quiere que realicemos y que vayamos firmes, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Que nada ni nadie nos aparte, Señor, de su gran bondad, de su amor y su misericordia. Y que nada ni nadie impida que cada día podamos ser fortalecidos mediante la obra de su Espíritu Santo. Quédese, Señor, con nosotros en este día y ayúdenos, Señor, a reconocerle como nuestro Señor y Salvador. Muchas gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. 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 Amén.